abogada y además magíster en antropología social. Florencia, buenos días, ¿cómo le va? Buen día, Ariel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Florencia, como siempre, muy amable, gracias por estos minutos. Primero, nos encantaría conocer después de haber escrito este libro, de estar a cargo de una cátedra en una universidad con respecto a derechos humanos, ¿qué opina de lo que dijo la vicepresidenta Victoria Villarroel? Mira, sí, te escuché atentamente toda la introducción y bueno, ya había escuchado el otro día este acto del que hablabas en el Senado, donde justamente ella anunciaba que iba a reabrir las causas, que iba a abrir las causas en realidad porque contra Ujú, los supuestos actos de terrorismo eh, hechos o cometidos por los montoneros. Mira, yo creo que eso no es factible, si bien ha sido también un reclamo que no podemos desconocer, inclusive cuando hay libros en ese sentido. De Joffre, por ejemplo, había un libro muy importante que es Nadie fue, como también repartiendo un poco las responsabilidades, pero jurídicamente eso no es posible porque no fueron declarados imprescriptibles esos delitos. La particularidad justamente de los delitos de lesa humanidad fue que al ujú, haber sido declarada por la Convención de Roma la imprescriptibilidad de esos delitos, se pudieron juzgar pasados ya 30, 40 años y se pueden seguir ujú, juzgando, cosa que no pasó con los otros supuestos, porque no es lo mismo un acto de terrorismo que un terrorismo de Estado. ¿Sí? ujú, Entonces, esa es la diferencia en términos legales, por lo menos, ¿no? ujú, Tendrían, o sea, si lograran que se declarara la imprescriptibilidad de estos delitos, en ese caso sí, pero hoy día, ujú, como está la legislación, eso no ha sido modificado, ¿no es cierto? ujú. Es decir, que Se, se, técnicamente no es posible. Desde mi punto de vista, no. Ya te digo, tendría que haber una reforma legal porque son hechos que sucedieron, están prescriptas todas las acciones en su caso. Como también Ujú, que esa fue la defensa que utilizaron siempre, digamos, los miembros de las Fuerzas Armadas que decían que estaban prescriptos. Ese fue el principal argumento de defensa que tenían en los juicios de los que yo fui parte. ujú, Decían que estaban prescriptas, pero como justamente se aplicaba esta Convención de Roma que había declarado la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero los delitos de lesa humanidad son siempre los cometidos contra grupos colectivos y por parte del Estado, ¿no es cierto? Tiene que haber, pues, no es lo mismo un acto terrorista que un terrorismo de Estado, ¿se entiende? ujú. Sí, sí. Ahora, doctora, ustedes que transitan el estudio de los derechos humanos y demás, eh, ¿por qué cree que vuelve a plantearse este tema? Si ya técnicamente, en términos jurídicos, ya están agotadas todas las instancias. ¿Esto es una cuestión más de opinión pública? ¿A qué se debe? Mira, yo creo, fíjate un poco de eso yo hablo en el libro, cómo es el proceso de construcción de la memoria, ¿viste? De la memoria colectiva, que siempre es una disputa constante entre los actores por quién va imponiendo su memoria colectiva. Fíjate cómo, en este caso, cómo fue mutando la construcción de la memoria, porque en un principio, bueno, obviamente en la década de los 70 la visión era la del delincuente subversivo, que eso Sí. justificó por parte del Estado todos los actos de terrorismo de Estado, vuelvo a repetir. Y en esa época, obviamente, que ni siquiera se hablaba de terrorismo de Estado, eran actos que debía hacer para justamente calmar a la sociedad, para ¿cómo se llama?, aniquilar los focos guerrilleros y subversivos, a los que ellos llaman, entre los que estaban todos, de estudiantes universitarios, secundarios, gremios, sindicatos, todos los partidos políticos. O sea, era la lista que era, digamos, a los cuales se los identificó como subversivos, era enorme. Después tuvimos en la época de Alfonsín era esta teoría de los dos demonios, que
que todos conocemos, las Ujú. culpas compartidas. Entonces, todos, y después se llega a la convicción también, pero es una política de Estado por la cual se conceptualizó lo sucedido justamente como terrorismo de Estado y se decidió el juzgamiento. Pero eso estuvo enmarcado por un montón de herramientas legales y sobre todo por el contexto internacional del derecho internacional de los derechos humanos, como es el Estatuto de Roma, la Convención de Roma, que habilitó las vías legales además y nosotros también adecuando toda nuestra legislación para eso, digamos, las nulidades de las leyes de evidencia de vida, de punto final, la anulación de los indultos, todas esas, digamos, normas que fueron posibilitando que los juzgamientos se hagan, ¿sí? Obviamente que las normas son cambiantes, podría producirse algún cambio que permita lo que la vicepresidenta pretende, pero tienen Sí. que haber reformas legales profundas nuevamente para lograr esto. Pero la puja por la construcción de la memoria siempre va a existir. Y no hay que olvidarse que una gran parte de la sociedad eh, de algún modo estaba del otro lado, o sea, habían gente que apoyaba a los sectores castrenses y gente que está en total desacuerdo. Yo creo que cuando se visibilizó todo lo que pasó, la adhesión a los juicios de lesa humanidad fue enorme, eso hay muchos informes al respecto, pero obviamente que es la lucha por la memoria colectiva es constante. Eh, ¿Cuántos juicios por lesa humanidad al día de hoy se realizaron en Misiones? En Misiones, 4, se hicieron 4 misiones. Creo que Cuatro. había un quinto que está en instrucción, pero que todavía no llegó a la etapa de juicio oral. Me da, aclaro, no, yo no soy especialista, pero me da la Sí. sensación, Florencia, que es muy poco, ¿no? En Misiones sí, en Misiones, pero en todo el país son muchísimos. ¿Y aquí por qué tan pocos? Y bueno, muchos, o sea, en su momento, cuando se iniciaron los juicios, fueron, digamos, fue bastante rápido en todo el país el inicio, pero los casos acá, digamos, demoraron mucho en la instrucción, después también los jueces se tienen que inhibir porque al ser repetidos por ahí los imputados, Ujú. ya no pueden volver a juzgar, por eso la última causa se hizo con jueces de otras jurisdicciones. Van rotando los jueces de acá, van a Corrientes, a Chaco, la última, la cuarta causa acá fue todo con jueces de Formosa y de Corrientes, que fue la causa Mendoza, si mal no recuerdo. Quiero ir, por favor, en la última pregunta, si usted Sí, le puedo robar unos minutitos, Florencia. sí, Me voy a sí, la sí. página número 144, porque es un libro muy interesante que se los recomiendo. En la página 144 yo me encuentro en el tercer escenario, el juicio a los Sí, coroneles. Y hace sí, referencia, en este caso, a los imputados, a los tenientes coroneles Ríos Molina y general Nicolaides, que sí, fueron procesados en la etapa de instrucción, pero no juzgados. ¿Me puede hablar un claro. poquitito, Florencia, de este tercer juicio, que es el juicio a los coroneles? Sí, bueno, en ese juicio justamente hay víctimas que se repiten y fíjate, en el primer juicio ya había sido condenado Cajiano Tedesco, pero ese fue como el juicio por todo lo que sucedió eh, en esa época y se tomó a los responsables que estaban vivos, porque Nicolaides ya había fallecido, eh, Ríos creo que tenía una declaración eh, como psiquiátrica por la cual no podía ser sometida a proceso. Entonces, en ese juicio lo que se juzgó es justamente el actuar de esta zona 232, que era la encargada en Misiones de llevar adelante
toda la política, digamos, de persecución, de aniquilamiento. Ellos le llamaban Plan de Reorganización Nacional, digamos, pero y por eso dividieron en áreas y en subáreas todo el país, ¿no es cierto? De acá era esta área 232 que estaba a cargo de estas personas, bueno, algunas de las cuales, como te digo, pudieron ser juzgadas y otras no, porque también ya eran personas grandes, ¿viste? Que Claro. podés ver en la foto, ellos tenían 70, 80 años, por eso también en el medio de los procesos muchos fallecen y y el pedido que ellos hacen, fíjate, de la prisión domiciliaria, que se les da a los mayores de 70 años, en general, pero no para delitos de lesa humanidad, Claro. no les otorgan ese beneficio. Que eso, fíjate, eso no es una prohibición legal, pero Ujú. es como que está el reclamo de justicia que, no, que los jueces también se sienten de algún modo, eh, como decirte, moralmente obligados a no darles esa prisión domiciliaria, cuando por Ujú. ley podrían hacerlo. Ujú. Es decir, que no hay un impedimento. No, legalmente no. Sí había un impedimento que también tuvo que aclararse con el 2 por 1, por ejemplo, en su momento, que fue toda la marcha, la Plaza de los Pañuelos, que también se les dio ese beneficio porque no había una restricción, una excepción respecto de ellos, que ahí la Corte dictó ese fallo que fue tan polémico y tuvo que salir una ley interpretativa diciendo que ese beneficio no era para casos de delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, bajo ese paraguas de la lesa humanidad es que se admiten muchas, muchas excepciones, digamos, mucho tratamiento distinto, lo que es la prescripción, eh, la, la cuestión esta del 2 por 1, pero para que le den prisión domiciliaria en términos legales no hay, pero sí, ya te digo, no, es muy difícil que un juez revierta eso. Clarísimo. Florencia, como siempre, muy amable con nosotros, ¿eh? Gracias por estos No, minutos por y siempre favor. recomendamos este libro, El proceso judicial contra el terrorismo de Estado en la provincia de Misiones, de Ediciones CEDEAD, de Florencia Belli. Gracias. Bueno, gracias, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.